En mi familia había una regla no escrita. Nunca peleábamos entre nosotros, no porque no tuviéramos problemas, sino porque todos éramos abogados. Sabíamos demasiado sobre cómo destruir a alguien. Mi abuelo fundó el despacho familiar hace más de 40 años. Era uno de los bufetes más respetados de la ciudad. Con el tiempo, todos terminamos trabajando ahí. Mi padre, mi tío, mis dos primos, mi hermana, y finalmente yo. Desde afuera parecíamos la familia perfecta. Éxito, prestigio, dinero, pero por dentro, la historia era muy diferente. Los problemas empezaron cuando mi abuelo murió. Hasta ese momento él había sido el único capaz de mantenernos unidos. Era el único al que todos respetaban. Cuando falleció, dejó algo que ninguno esperaba. Un testamento complicado, muy complicado. El despacho, las propiedades y las inversiones estaban repartidas entre todos, pero con condiciones. Nadie podía vender su parte sin el consentimiento del resto. Nadie podía separarse del despacho durante 10 años. Y lo más importante, el control del despacho quedaba en manos de un solo socio administrador. Ese socio sería elegido por votación entre los miembros de la familia. Y ahí empezó el verdadero problema. Porque en mi familia todos querían poder. Mi padre pensaba que debía ser él. Mi tío también. Mi primo mayor llevaba años esperando ese momento. Incluso mi hermana creía que tenía más capacidad que cualquiera. Las reuniones familiares dejaron de ser reuniones. Se volvieron discusiones legales disfrazadas de cenas. Cada palabra parecía una estrategia. Cada silencio parecía una amenaza. Finalmente se hizo la votación. El elegido fue mi primo Alejandro. Era brillante, carismático, pero también era ambicioso, demasiado ambicioso. Al principio todo parecía funcionar. El despacho creció, ganamos clientes importantes, pero poco a poco Alejandro empezó a tomar decisiones que incomodaban a todos. Especialmente a mi padre. El conflicto explotó con un caso. Un cliente millonario llegó al despacho con un problema legal enorme. Un caso que podía generar millones en honorarios. Alejandro decidió manejarlo personalmente, sin compartir información, sin consultar. Eso ya era raro, pero lo peor llegó después. Un día mi padre descubrió algo extraño en los documentos financieros. Faltaba dinero, mucho dinero. Al principio pensamos que era un error contable, pero después de revisar más a fondo encontramos algo imposible de ignorar. Transferencias, pagos ocultos, y una firma, la de Alejandro. Cuando lo enfrentamos, negó todo. Dijo que era parte de una estrategia legal, que no entendíamos el caso, que confiáramos en él, pero en una familia de abogados. Las excusas duran poco. Mi padre investigó más, y lo que descubrió fue el inicio del caos. Alejandro no solo estaba manejando el caso, estaba usando información del despacho para beneficiar a otra empresa. Una empresa que casualmente, también le pertenecía. Cuando la verdad salió a la luz, la familia explotó. Gritos, amenazas, acusaciones, pero lo peor fue lo que ocurrió después. Porque Alejandro no pidió perdón, no intentó arreglar nada, hizo algo que nadie esperaba. Sonrió, y dijo algo que todavía recuerdo. Si quieren detenerme, tendrán que demandarme. Y en ese momento entendimos algo terrible. La guerra ya había empezado. Y en una familia de abogados, una guerra puede destruirlo todo. Después de esa reunión nada volvió a ser igual. El despacho dejó de ser un lugar de trabajo. Se convirtió en un campo de batalla. Mi padre y mi tío querían demandar a Alejandro inmediatamente. Mi hermana pensaba que eso destruiría la reputación del despacho. Algunos querían negociar, otros querían ir a juicio. Pero Alejandro ya había tomado su decisión. Una semana después recibimos una notificación legal. Nos estaba demandando, a nosotros, a su propia familia. La demanda era brutal. Nos acusaba de difamación, de sabotaje profesional. Incluso decía que estábamos intentando robar su parte del despacho. Todo estaba perfectamente preparado. Documentos, testigos, estrategia. Era como si hubiera planeado ese momento desde hacía años. Y entonces empezó algo que jamás imaginé ver. Una familia de abogados, peleando en los tribunales unos contra otros. Mi padre contra su sobrino. Mi tío contra su propio hijo. Primos testificando contra primos. Cada audiencia era peor que la anterior. Los secretos familiares empezaron a salir a la luz. Viejas rivalidades, envidias que llevaban décadas escondidas. Cosas que nunca debieron decirse en público. Pero el golpe final llegó durante el juicio. El abogado de Alejandro presentó algo inesperado. Un documento antiguo. Un acuerdo firmado años atrás. Un acuerdo que mi abuelo había hecho. En secreto.
Ese documento cambiaba completamente la estructura del despacho. Y según ese papel, Alejandro tenía derecho a mucho más de lo que todos pensábamos. La revelación destruyó lo que quedaba de nuestra familia. El caso terminó con el despacho dividido. Mi padre se fue, mi tío vendió su parte, mis primos dejaron de hablarse, y la empresa que mi abuelo había construido durante 40 años, dejó de existir. A veces la gente piensa que las familias se rompen por grandes tragedias. Pero la verdad es más simple. A veces se rompen por algo mucho más común. Dinero, ego, y celos que nadie quiso reconocer a tiempo. En mi familia todos éramos abogados. Sabíamos ganar casos, pero al final, nadie supo cómo salvar a la familia.